En este reto construimos un generador eléctrico casero con el propósito de analizar su funcionamiento y aplicar los principios del electromagnetismo en un sistema real. La idea fue demostrar cómo la electricidad puede convertirse en movimiento y cómo ese movimiento también puede generar electricidad. A nivel histórico, todo comenzó en 1820, con Hans Christian Ørsted, quien descubrió que una corriente eléctrica genera un campo magnético. Más tarde, Faraday explicó la inducción electromagnética, que es la base para los generadores. En la actualidad existen varios tipos de motores, como los de corriente continua, para control preciso, los de corriente alterna, usados en la industria, y los brushless, muy comunes en drones. También hay diferentes tipos de generadores, como los alternadores, dinámicos, eólicos e hidráulicos, que transforman diferentes fuentes de energía en electricidad útil. La principal diferencia entre el motor y el generador es que el motor transforma energía eléctrica en energía mecánica y el generador convierte energía mecánica en energía eléctrica. El generador, a base del movimiento, produce la corriente y en el motor, la corriente eléctrica que se induce fluye por una espira dentro del campo magnético y eso es lo que provoca el giro del rotor con la fórmula del torque. En cuanto a su composición física, ambos comparten el rotor, que es la parte giratoria, el estator, que es la parte fija con los imanes, las bobinas, que en nuestro caso fueron las de alambre de cobre, que induce o transporta la corriente. Yo les voy a hablar acerca de los principios físicos, partiendo de 4 puntos principales, los cuales afectan nuestro motor y generador. El primer punto es la fuerza magnética y cómo actúa esta sobre el motor. Bueno, para empezar, debemos de saber que nuestro motor funciona debido a que hay una corriente, entonces y también hay un campo magnético. Entonces, al influir las dos, lo que generamos es una fuerza magnética, la cual hace que el motor empiece a rotar o a girar. Esto lo podemos saber debido a la fórmula de la fuerza magnética, la cual es corriente por el producto punto del producto cruz de la longitud por el campo magnético. Ahora, el segundo punto es el torque sobre una espira y qué papel juega este en la rotación. Bueno, al mismo tiempo que con la fuerza magnética, en el torque hay muchas variables las cuales afectan que este sea mayor o menor. En este caso, o en cualquier caso, los que afectan es el número de espiras por la corriente, el área y el campo magnético. Entonces, mientras más grandes sean estos, más va a haber torque y más va a funcionar nuestro motor. Ahora, el tercer punto son las fuentes de campo magnético y la discusión sobre los imanes. Bueno, para el funcionamiento de nuestro motor generador nosotros usamos los dos tipos de imanes posibles. Usamos los imanes permanentes de neodimio y también creamos unos electroimanes debido a que nuestro eje lo enrollamos con una bobina de cobre. Entonces, esto hace que el campo magnético sea mayor y por lo tanto nuestro generador y nuestro motor van a generar un mayor voltaje. Al mismo tiempo, la inducción electromagnética es la que genera electricidad, ya que debido a que cuando una bobina se mueve dentro de un campo magnético cambiante, eso es lo que genera una corriente. Esto lo podemos saber debido a la ley de Faraday, la cual establece que la FEM es igual al número de vueltas por el cambio en el flujo magnético con el tiempo. Y al mismo tiempo, gracias a la ley de Lenz, podemos saber que la corriente inducida se opone al cambio de flujo que la produce. Estos son algunos científicos históricos y sus aportes al electromagnetismo. El primero es Hans Christian Ørsted, que descubrió que una corriente eléctrica genera un campo magnético iniciando el estudio del electromagnetismo. Después están Jean-Baptiste Biot y Félix Savart, que establecieron la ley de Biot-Savart, que permite calcular el campo magnético generado por corrientes eléctricas, fundamental para motores y generadores. Después está la discusión sobre los imanes, o la ley de Ampère, que mostró que corrientes paralelas se atraen o repelen por efectos magnéticos. Él formuló la ley de Ampère basada en la electrodinámica. Y también están Michael Faraday y Heinrich Lenz, que descubrieron la inducción electromagnética y la ley de Lenz, que explican la dirección de la corriente inducida. Estos principios sustentan los generadores eléctricos. Partes del motor generador. Base. Soporta todo el motor, hecha de madera por su resistencia.
estator, parte fija con imanes para generar campo magnético, rotor, parte giratoria con bobinas, alambre de cobre con mínimo 300 vueltas por lado. Rodamiento, permite giro sin fricción, soportes, mantienen alineado el rotor. El generador eólico Liam F1 es una hélice compacta y eficiente para techos urbanos, aprovecha el viento con poco ruido y buen rendimiento. Para la propuesta de diseño, los materiales utilizados fue el cable de cobre esmaltado por su excelente conductividad eléctrica, imanes de alta potencia que utilizamos de neodimio, eran aproximadamente de 2 centímetros de diámetro, una base de madera, que pues es un material muy resistente y muy fácil de manipular, clips metálicos que fueron los que permitieron el paso de la corriente a las bobinas y se unían al conmutador, que eran placas de cobre. Inicialmente pensamos hacerlo con placas de lata, pero vimos que era mejor las placas de cobre. La bobina, que es pues donde gira el alambre y induce la corriente al girar dentro del campo magnético. El eje, que también era de madera, y los valeros que estaban a las orillas del eje para permitir un giro más suave, al igual que la hélice, que creo que fue lo que nos costó un poco más de trabajo dominar, ya que tenía que ser fuerte, resistente y que pudiera provocar el giro. Esta es una imagen más o menos de cómo nos imaginamos la propuesta del diseño, a lo que tuvimos que agregar unas bases de madera tanto abajo del imán como en los lados para el conmutador y para el imán inferior y para el imán superior. El tiempo aproximado fue de 8 a 10 horas, juntando los varios días que nos juntamos, ya que tuvimos que hacer varios ajustes para un funcionamiento correcto del motor. Materiales seleccionados y relación cable-imanes. Se utilizó alambre de cobre trenzado, formando bobinas de al menos 300 vueltas para inducir corriente eléctrica. Los imanes necesarios fueron los N52 1.4T. Se colocaron enfrentados con polos opuestos para maximizar el flujo magnético sobre la bobina. Esta interacción es fundamental, ya que el voltaje inducido depende directamente tanto del número de espiras como de la intensidad del campo magnético según la ley de Faraday. Importancia de la fuerza de los imanes y balanceo del diseño. La potencia de los imanes es crucial para generar un flujo magnético fuerte que interactúe eficazmente con la bobina imán débil igual a poca inducción. En este proyecto, los imanes usados no lograron inducir suficiente corriente para provocar el giro del rotor. Además, la conexión mecánica entre el eje y la bobina fue inestable, lo que generó una pérdida de torque. Un buen diseño requiere balanceo entre fuerza magnética, cantidad de espiras y calidad de embobinado y rigidez estructural. Crítica del conmutador y su impacto. El conmutador se diseñó con una lámina de conductora de cobre dividida en dos sectores aislados, montado sobre el eje. Este elemento permite cambiar las polaridades de la corriente manteniendo el giro en un solo sentido. Su correcto funcionamiento es esencial. Un diseño deficiente puede generar falso contacto, interrupciones o incluso cortocircuito. En este caso, la conexión no fue firme, lo que afectó directamente en el desempeño del generador. A lo largo de este proyecto identificamos varios factores clave para que un generador funcione correctamente, como la elección del cable de cobre, el uso de imanes lo suficientemente potentes y la construcción de un buen conmutador. Aunque comprobamos que había conducción eléctrica mediante chispas y mediciones con multímetro, no logramos que el rotor girara de forma automática, ya que el campo magnético no era lo bastante fuerte. Aún así, conseguimos hacer funcionar el generador manualmente. Esta experiencia nos permitió aplicar de forma práctica los conceptos que vimos en clase, como la ley de Faraday y la ley de Lenz, que explican la generación de corriente por variación de flujo magnético. También comprendimos la ley de Lorentz, que justifica el torque en motores. Vimos que si el diseño físico no es el adecuado, los principios no se aplican de forma eficaz. Finalmente, este reto nos hizo ver que no basta con saber de teoría, sino que también se necesita precisión, ajustes, muchas pruebas y colaboración de todos los integrantes del equipo. Fue una experiencia que fomentó el pensamiento crítico, la creatividad y el trabajo en equipo. Por eso, queremos animar a otros equipos a construir su propio motor generador,
ya que no hace falta un laboratorio sofisticado, solamente curiosidad, disposición y materiales para aprender mucho sobre electromagnetismo. Esta es una gráfica con los valores teóricos de cómo se debió de haber comportado el voltaje. Cuando nosotros hicimos 240 giros de la bobina, usamos un imán con 0.5 teslas. El área efectiva del campo magnético es de 3.14 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado. Nuestra frecuencia fue de 53 vueltas por minuto y nuestra velocidad angular era de 333 radianos por segundo. Si podemos ver, aquí llega más o menos a 12 voltios y podemos ver que esta sí llega a números negativos. Esto debido a que es una corriente alterna y pues eso fue debido a distintas cosas que ocurrieron durante el experimento. Y ahora sí podemos ver la gráfica de simulación. Podemos ver desde el principio cómo empieza a aumentar y luego vuelve a disminuir y aumenta y va aumentando mediante va ocurriendo el tiempo y podemos ver que llega casi a los 12, si no es que sí llega a los 12. Lo ajustamos a una gráfica sinusoidal para que se viera más acorde a lo que debe ser. Y la gráfica de la derecha sería una gráfica experimental ideal en donde sube y luego baja el mismo valor que tenía pero ahora negativo y así con los siguientes números.